Curso corto de audio digital. Entender los fundamentos del sonido en sí es el principal paso para aprender audio digital y sonido. El sonido es creado por vibraciones, como las generadas por las cuerdas de una guitarra, cuerdas vocales o el cono de una bocina. Estas vibraciones alteran las moléculas de aire cercanas, forzando a las partículas a juntarse, aumentando la presión ligeramente. Las moléculas que están presurizadas empujan a las otras moléculas cercanas, y estas impulsan a las siguientes, y así sucesivamente, causando que el área presurizada se mueva a través del aire. Cuando estas ondas de presión llegan a nosotros, hacen vibrar los receptores en nuestros oídos e interpretamos estas vibraciones como sonido. Cuando vemos una forma de onda que representa audio, esta forma de onda está representando esas ondas de presión. La línea cero de la forma de onda representa el aire sin variaciones de presión. Cuando la línea sube, representa una presión mayor. Cuando baja, representa una presión menor. Esta forma de onda es equivalente a las ondas de presión en el aire. La amplitud de la forma de onda son los cambios de presión desde el pico de la forma de onda hasta el valle. Un ciclo es la cantidad de tiempo que le toma a la forma de onda ir de un punto de amplitud pasando por otros cambios de amplitud hasta que alcanza la misma amplitud nuevamente. La frecuencia de la forma de onda es qué tantos ciclos suceden en un segundo. Un hertz es un ciclo cada segundo. En una forma de onda de 1000 Hz significa que pasan 1000 ciclos cada segundo. La fase de una forma de onda es la medición de en qué parte del ciclo de la misma se está. Hay 360 grados en un simple ciclo. Así que si empezamos a medir como 0 grados en el pico, la forma de onda estará en 180 grados en el valle y llegará a los 360 grados en el siguiente pico. La longitud de onda es la distancia medida en pulgadas o centímetros entre dos puntos de la misma fase. Cuando dos o más formas de onda se encuentran, sus amplitudes se suman y se restan entre ellas. Si los picos y valles de las formas de onda están alineados, se dice que está en fase. En esta situación, cada pico se suma al pico de la otra forma de onda y cada valle se resta del otro valle, resultando en una forma de onda que tiene el doble de amplitud de cualquiera de las ondas individuales. Algunas veces los picos de la forma de onda se alinean con los valles de otra forma de onda. Los picos y valles se cancelarán unos con otros, resultando en ninguna forma de onda. En este caso, se dice que las formas de onda están 180 grados fuera de fase. En otros casos, las formas de onda pueden estar fuera de fase en otros ángulos. Esto resultará en una forma de onda más complicada que cualquiera de las ondas originales, al sumarse cada valor de amplitud en puntos diferentes, haciendo que dos formas de onda simples generen una más compleja, como esta. Si seguimos agregando ondas, haremos una forma de onda cada vez más complicada. Cuando vemos música, voz, ruido u otros sonidos complicados representados por una forma de onda, estamos viendo el resultado de sumar todas las ondas de cada instrumento juntas. Un micrófono trabaja convirtiendo los cambios de presión del sonido en cambios de tensión. Cada cambio de tensión concuerda con los cambios de presión del sonido original. Una alta presión está representada por una tensión alta y una presión baja por una tensión baja. La tensión viaja por el cable del micrófono para después ser grabada en una cinta magnética, variando la fuerza de su campo magnético, o bien en un disco de vinil, grabando los cambios de amplitud en los surcos. Una bocina funciona como un micrófono en reversa, tomando las variaciones de tensión amplificadas del micrófono o la grabación y vibrando para recrear la onda de presión. De todo lo que hemos hablado se denomina audio analógico, no análogo. A diferencia de las grabaciones analógicas como la cinta o el vinil, las computadoras almacenan la información digitalmente. En un almacenamiento digital, la forma de onda original se descompone en muestras individuales. Esto es conocido como digitalizar o muestrear el audio. Algunas veces es llamado conversión analógica a digital. El rango de muestreo define qué tan seguido se toma una muestra. Por ejemplo, el sonido con calidad de CD tiene 44.100 muestras por segundo. Entre más alto el rango de muestreo, más cercana será la señal digitalizada a la original.
Podemos ver el error causado por el muestreo. Si la cantidad de muestras en esta sección de audio se duplica, la curva que ésta representa se apega más a la curva original. El rango de muestreo limita el rango de frecuencias de un archivo de audio, porque para reproducir una frecuencia dada, el rango de muestreo debe ser al menos el doble de esta frecuencia. Por ejemplo, si nuestro audio contiene frecuencias tan altas como 8000 Hz, necesitaremos un rango de muestreo de 16.000 muestras por segundo para poder representar este audio correctamente en un formato digital. Estos cálculos provienen del teorema de Nyquist. La frecuencia más alta que puede ser reproducida por cierto rango de muestreo es conocida como la frecuencia Nyquist. Los CDs tienen una frecuencia de muestreo de 44.000 muestras por segundo, porque el oído humano puede registrar frecuencias ligeramente por debajo de los 20 kHz. Así como el número de muestras en cada segundo de audio determinan la resolución del audio muestreado, también está la resolución de la amplitud a ser muestreada. La resolución de amplitud es llamada profundidad de bit. Un bit es un término computacional que significa que un simple número puede tener un valor de 1 o 0. Un bit puede representar dos estados, como encendido y apagado. Dos bits pueden representar 4 estados diferentes. Estos bits pueden ser 00, 10, 01, 11. Cada bit adicional duplica el número de estados que pueden representar. Así que con 3 bits podemos representar 8 estados, con 4, 16 y así sucesivamente. La resolución de amplitud es tan importante como la resolución de muestreo. Cuando una forma de onda es muestreada, cada muestra debe tener un valor de amplitud lo más cercano al valor analógico original. Con una resolución de 2 bits, cada muestra podrá tener hasta 4 posiciones de amplitud. Con una resolución de 3 bits, cada muestra podrá tener hasta 8 posiciones de amplitud. Una profundidad de bits alta se traduce en un piso de ruido bajo y en más fidelidad. La calidad de CD es de 16 bits, lo que significa que cada muestra puede tener 65.536 valores de amplitud posibles. La calidad de audio de un DVD es de 24 bits, lo que significa que cada muestra puede tener 16.777.216 valores de amplitud posibles. Como sumario, el proceso de digitalización o muestreo comienza con la onda de presión en el aire. Un micrófono convierte estos cambios de presión en variaciones de tensión. Un convertidor analógico digital, como una tarjeta de audio, muestrea la señal al rango de muestreo y profundidad de bit que hayamos elegido. Y al momento de la reproducción, el convertidor digital analógico, como la tarjeta de audio, reconstruye la forma original de onda interpretando dichas muestras. Cuando grabas audio a tu computadora, el programa le dice a la tarjeta que inicie el proceso de grabación y especifica qué rango de muestreo y profundidad de bit será utilizado. El hardware de la tarjeta de sonido define los máximos rangos de muestreo y profundidad de bit con los que podemos grabar. La mayoría de las tarjetas de audio pueden grabar y reproducir con los parámetros de calidad de un CD, así como otros rangos de muestreo, como a 32.000 muestras por segundo, que es común para radio FM. Tu tarjeta de sonido probablemente tenga entrada de línea y entrada de micrófono, a través de las cuales puede aceptar señales analógicas. La tarjeta de audio muestra el audio al rango de muestreo especificado y le asigna a cada muestra un valor de amplitud. El programa editor almacena estas muestras hasta que detienes la grabación. Una vez que grabaste el audio, puedes editarlo o guardarlo como archivo. Cuando reproduces un audio, el proceso sucede en reversa. El programa le dice a la tarjeta que va a reproducir un archivo y envía las muestras a la tarjeta de audio. La tarjeta reconstruye la forma de onda original y la envía por la línea de salida al amplificador y a las bocinas. Un archivo de audio en tu disco duro, como un archivo WAV, por ejemplo, consiste en un pequeño encabezado que le dice al programa de audio a qué rango de muestreo y profundidad de bit está. Luego, una larga lista de números, uno para cada muestra. Estos archivos pueden ser bastante grandes, 44.100 muestras por segundo. Con cada muestra a 16 bits de datos, son 705.600 bits por segundo. U
88.200 bytes por segundo, lo que es igual a 86 kilobytes por segundo, o más de 5 megabytes por minuto. Un audio estéreo tiene 2 canales, así que a calidad de CD tomará un poco más de 10 megabytes por minuto. ¿Y qué hay acerca de los archivos MIDI y por qué son tan pequeños? En contraste del audio digital, un archivo MIDI puede ser tan pequeño como 10 kilobytes por minuto o 100 minutos por megabyte. MIDI y audio digital son diferentes representaciones del sonido. Un archivo de audio digital busca representar exactamente un audio analógico justo como una grabadora de cinta, ya sea una presentación musical, una persona hablando o cualquier otro sonido. MIDI, por otro lado, es más como una partitura, que tiene instrucciones para la recreación de un pasaje musical. Los archivos MIDI guardan información como la nota a ser tocada, el instrumento que toca la nota, el balance, el volumen de la nota en particular, etc. Cuando un archivo MIDI se reproduce, la tarjeta de sonido usa esta información para decirle al sintetizador que recree la nota con el instrumento adecuado. Como cada sintetizador suena diferente, el archivo MIDI puede sonar diferente en algunas tarjetas de sonido. Un archivo MIDI no puede grabar sonidos que no puedan ser resintetizados a partir de instrucciones, como la voz, por ejemplo. Así que este fue nuestro curso corto en audio digital. Hay mucho más de qué hablar en cuanto a audio en una computadora, pero por ahora ya sabes lo básico y encontrarás mucho más fácil de entender cómo trabaja todo lo relacionado al audio.